A jornada especial la tarde del domingo 20 de octubre fue convocada a la Cámara de Diputados para discutir y votar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que faculta al presidente de la República para dejar sin efecto el alza de tarifas en el transporte público de pasajeros. Y le ofrezco la palabra al diputado Leopoldo Pérez para que rinda el informe abreviado. Diputado Pérez tiene la palabra, termina el informe y iniciamos el debate. Gracias, presidente. Honorable Sala, me ha correspondido a nombre de la Comisión de Hacienda. Le ruego silencio, por favor. A ver, diputado Pérez, por favor, espere un momento. ¿Se puede sentar, por favor? Por favor. Por favor. Ok, diputado Núñez, por favor. Diputado Núñez, le ruego asiento. Lo resolvemos en reunión de comité. Diputado Pérez tiene la palabra. Rinda el informe. Gracias, presidente. Paso a rendir el informe abreviado de la Comisión de Hacienda respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que dice relación con un artículo único que pasaré a leer para la comprensión de la sala. Mientras esté vigente el subsidio a que se refiere el artículo tercero transitorio de la Ley 20.378 del 2009, el Presidente de la República estará facultado para dejar sin efecto o limitar un aumento de tarifas dispuesto por el panel de expertos de dicha ley, mediante decreto supremo fundado, expedido por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el que además será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicho decreto deberá considerar el incremento en los recursos que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema de transporte público remunerado a pasajeros de la provincia de Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, o compensar el valor real de la tarifa. Artículo transitorio. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y los recursos que faltaran serán aportados desde la partida presupuestaria del Tesoro Público. El informe financiero establece que, de acuerdo con lo anteriormente señalado, el proyecto irroga un mayor gasto fiscal de 3.500 millones de pesos para lo que queda del año 2019, que permitirá dejar sin efecto la última alza de tarifas decretada por el panel de expertos. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y en lo que faltare podrá financiarse con cargo a los recursos de la partida presupuestaria del Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo considerado la ley de presupuesto. Durante la discusión de presupuesto quedó claro y quedó en la acta de la sesión de la Comisión de Hacienda que los 3.500 millones son, tal como lo establece el informe financiero, parte integrante del proyecto de ley que acabamos de aprobar en la Comisión de Hacienda, que fue para el artículo único por la unanimidad de los miembros y en el artículo transitorio prácticamente por la unanimidad, salvo una abstención. Otro elemento importante respecto a lo que establece la propia ley 20.378, los recursos de espejo, quedó también en acta de la sesión, en el proceso de discusión, que también serán aplicables los 3.500 millones de pesos a lo que se le denomina fondos de espejos del Transantiago para las regiones del país. Por lo tanto, también se aclaró por ese punto por parte de las consultas de muchos de los diputados de la Comisión de Hacienda. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar el debate y solicito a los jefes de comité que nos constituyamos de inmediato. Le ofrezco la palabra y voy a seguir estrictamente el orden de la primera fila de inscripción en lo que está. Diputado Jaime Belolio tiene la palabra y a continuación sigue el diputado Matías Walker. Le solicito a los jefes de comité que se comuniquen, que nos constituyamos de inmediato.
Muchas gracias, señor presidente. Con algunos de ustedes he podido conversar hace algún rato y espero que hoy día todos estemos a la altura del desafío que nos pide la democracia. Una alternativa es que esta sesión sirva para simplemente recriminarlos y empezar a decir quién es culpable de la violencia, quién es culpable de que hayan destrozos, quién es culpable de que haya militares y otra. Y la otra alternativa es que nos pongamos realmente a escuchar a la ciudadanía frente a su movilización legítima. Primero, eso significa rechazar toda forma de violencia, rechazar todo destrozo, todo saqueo, todo incendio, especialmente a el transporte público y al espacio que es de todos. No hay forma de dialogar en democracia cuando algunos incendian. Yo lo que he escuchado de acá es, por suerte, que ninguno lo ha reivindicado. Espero que la condena sea de todos los sectores exactamente igual. No es posible en una democracia dialogar a través de la violencia y a través del incendio. Pero otra cosa muy distinta es suponer que las personas que se han manifestado en estos días lo están haciendo por 30 pesos del metro. Otra cosa muy distinta es no poder empatizar con esos millones de chilenos, especialmente de clase media y más vulnerables, que están con el agua hasta el cuello, que nos están diciendo que tengamos una mirada distinta, que nos están diciendo que veamos nuestras prioridades de otra forma. Así como hemos aprendido con otras materias que había que mirarlo con un prisma distinto, hoy día también la ciudadanía nos está hablando para que lo miremos con un prisma distinto. Yo quiero invitar a los señores diputados, a las señoras diputadas, a que los proyectos que hoy día están puestos en el Congreso los veamos con un prisma distinto. Y eso, al menos para mí, significa una disposición a hablar sobre las pensiones básicas y sobre la solidaridad del sistema. Eso significa hablar sobre las condiciones de salud y los hospitales y, por supuesto, un presupuesto. Hablar de seguro catastrófico, hablar de los medicamentos de FONASA y SAPRES, hablar sobre las condiciones laborales frente a la automatización, frente a los bajos sueldos, frente al alto endeudamiento, frente a la capacidad de emprender. Hablar sobre educación para que ofrezca oportunidades especialmente en la educación inicial, en la sala cuna universal, en aumentar las subvenciones a los jardines. En hablar sobre proyectos de seguridad antidelincuencia, en hablar del transporte público y especialmente la tarifa para los adultos mayores, las personas de clase media y más vulnerables. Y por supuesto que el presupuesto que hoy día vamos a discutir en algunos días más tenga ojalá una reorientación. Que las urgencias que se han visto y que nosotros hemos podido escuchar a nuestros ciudadanos realmente los llevemos adelante. Una alternativa entonces, como decía, es que esto sirva simplemente para recriminarnos unos y a otros. Que esto sirva simplemente para acusarnos unos y a otros. O la otra alternativa es que podamos estar a la altura del cargo y escuchar a la ciudadanía, ponernos de acuerdo qué es lo que nos están diciendo para no solamente salvar vidas, no solamente ver a la democracia como la forma institucional de resolver nuestros problemas, sino que realmente para ponernos en el lugar de ellos, para resolver aquello que a ellos les puede mejorar la calidad de vida. A ellos nos debemos, por ellos salimos electos. Y eso es lo que yo espero que salga hoy día de este Congreso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Belolio. A continuación, el representante de la región de Coquimbo, diputado demócrata cristiano Matías Walker. Gracias, presidente. Primero, y voy a ser muy breve porque queremos votar lo antes posible y que los funcionarios del Congreso puedan trasladarse tranquilamente a sus casas. Sabemos lo que está pasando en Valparaíso y por eso quiero sumarme al llamado del diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, a tener un debate sensato, a que demos el ejemplo desde la Cámara de Diputados, que no nos hablemos a gritos con agresiones, sino que podamos escucharnos, porque somos los representantes de la ciudadanía y este tiene que ser el centro del debate democrático civilizado. Por eso quiero felicitar al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado, que siendo parlamentarios de oposición han entendido que la gente nos pide dialogar, que la gente nos pide deponer los cálculos electorales y entender que estamos enfrentando la peor crisis social y política desde el retorno a la democracia. Y esto se resuelve con gestos. Y el primer gesto, por cierto, es aprobar
hoy día este proyecto de ley para el cual ha sido citada esta sesión, que va a permitir detener el alza del transporte público en Santiago. Y me parece muy bien que los diputados hayan comprometido al gobierno a que, cumpliendo con la ley de subsidio al transporte público, se pueda finalmente entregar los mismos recursos a las regiones mediante una indicación y una propuesta que va a tener que traer el gobierno. Valorar lo que hizo el diputado Paulo Lorenzini, presentar una indicación para que esto se ejecute el año 2019, porque obviamente no podía quedar abierto hasta el año 2022 y esa era una materia muy necesaria de poder clarificar. Pero, presidente, no hemos venido solamente a hablar del transporte público, porque esta es el tope del iceberg, sino que también, y aprovechando la presencia del ministro Gonzalo Blumel, a quien aprovecho de saludar, y que siempre ha estado disponible al diálogo con el Congreso, a diferencia de otros miembros del gabinete, podamos entender que esta semana en esta Cámara de Diputados tenemos una posibilidad histórica, tenemos una gran oportunidad de responder a los cientos de miles de adultos mayores que hoy día nos están escuchando, que están asustados en sus casas por los hechos de violencia que condenamos y que quieren una respuesta concreta de esta semana, siguiendo la propuesta que presentamos diputados y senadores de la Democracia Cristiana y también de otros partidos de oposición, para que exista verdadera solidaridad en el sistema de pensiones. Esperamos esas indicaciones del gobierno para que a todos los adultos mayores con pensiones hasta 600.000 pesos podamos aumentarle por lo menos un 20% en las pensiones. Y eso significa esfuerzo fiscal. No solamente tiene que haber responsabilidad fiscal, tiene que haber responsabilidad política, tiene que haber responsabilidad social. Y el país nos está mirando para ver si somos capaces de tener esa responsabilidad política y esa responsabilidad social esta semana. Y eso no solamente vía esfuerzo fiscal, sino que también mediante mecanismos de solidaridad a la cual el oficialismo, por razones ideológicas, se ha negado sistemáticamente. Pero también, así como condenamos los hechos de violencia, así como condenamos, por ejemplo, la destrucción del comercio que tuvimos ayer en Coquimbo, en La Serena, nos ha planteado la Juventud Demócrata Cristiana de la región de Valparaíso, que está acá presente en la sesión, también su inquietud por los hechos de violencia que han venido de parte de algunos carabineros y de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Jóvenes que han sido agredidos sin ninguna provocación, sin ningún hecho de violencia, y eso tampoco puede ocurrir. Y por suerte tenemos en nuestro país un Instituto Nacional de Derechos Humanos, una Defensoría de la Niñez que vamos a apoyar con todas las acciones fiscalizadoras para que no haya represión, para que finalmente pueda cumplirse con el Estado de Derecho propio de la declaración de estado de emergencia, incluso en toque de queda que se ha decretado en la región de Coquimbo, en la ciudad de Coquimbo y La Serena, acá en Valparaíso y también en la región metropolitana. Llamamos y reiteramos nuestra disponibilidad al diálogo, pero la palabra, así como hoy día el gobierno presentó esta indicación que vamos a aprobar para solucionar momentáneamente el alza del transporte en Santiago, esperamos las indicaciones del gobierno para resolver esta semana la demanda de pensiones que tienen nuestros adultos mayores, porque si no nos van a ver obligados a votar en contra todo lo que signifique, además del pilar solidario, las normas que finalmente no solucionen las demandas históricas de nuestros adultos mayores. Tenemos la oportunidad, presidente, espero que la sepamos aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Walker. A continuación, el representante del distrito 11 de la región metropolitana, diputado de Evolución Política, Francisco Undurraga. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
por su intermedio, saludar a todos los colegas, al ministro presente. Concurro a esta sesión con pena, con angustia, con perplejidad, rabia y, por qué no decirlo y reconocerlo, también con un poco de miedo. Hablar y hacer un diagnóstico certero y que pueda abstraerse de lo que siento es bastante poco posible. Eso mismo que siente hoy la gente en su casa, eso mismo que llevó a nuestro país a la crisis que estamos viviendo, eso mismo que nos tiene lamentablemente polarizados. Es sumamente difícil hablar acá hoy, en esta tribuna, desde nuestro puesto en la sociedad, porque precisamente somos nosotros, los políticos, uno de los principales motivos por el cual todo esto estalló. Me da vergüenza tener que dar la cara por una clase política deslegitimada, en la que la gente ya no ve respuestas, donde no hay capacidad de ofrecer un sueño al país. Y por políticos me refiero transversalmente a todos los grupos, pero por sobre todo a aquellos que han tratado de sacar una tajada electoral de todo hecho que está ocurriendo hoy día. Es vergonzoso como muchos han reaccionado incluso en esta situación de crisis. Están y estamos dando lástima con nuestro actuar infantil e insensible. La gente se da cuenta y no lo quiere. La gente quiere que nos conectemos con sus necesidades, no que abusemos de ellas para beneficios propios. Es profundamente irritante ver cómo no hemos podido condenar a rajatabla los actos de violencia, cómo muchos los han relativizado, cómo incluso se ha fomentado y legitimizado. Yo no me pierdo y espero que aquí nadie se pierda. Entre el malestar social y el vandalismo existe una línea muy clara, absolutamente patente, infinitamente divisoria, y sobre la que no se admite discusión alguna. El malestar social es entendible. Contra lo otro debemos luchar con todas nuestras herramientas. Si continúan estos actos de violencia, nada vamos a poder construir. Tenemos el deber de salir de esta reunión con un acuerdo claro de condena. No nos podemos dar el lujo de seguir impulsando nuestras ideologías con la rabia de la gente. Tenemos que salir de acá defendiendo entre todas la democracia. Algunos podrán evaluarla como un sistema deficiente. Yo estoy dispuesto a ser el primero en sentarme a mejorarla. Pero no podemos permitir que ella se ponga en tela de juicio. Tiene un valor inapreciable, es un principio intransable. De acá no podemos salir diciendo y ofreciendo las soluciones simplistas. Miremos a la cara a la gente y hablemosle con honestidad. Hagamos real política. Asumamos que no tenemos la solución a todos los problemas y que muchos de ellos no son de fácil o pronta respuesta, pero seamos transparentes. Démonos los espacios para el diálogo. No lo perdamos nunca. Es imperdonable que no busquemos entre todos la mejor respuesta. Dejemos nuestros egos de lado y veamos en el otro a una legítima voz con quien dialogar y encontrar soluciones. Salgamos acá a defender nuestras instituciones, nuestro orden, porque en base a él hemos defendido a los más débiles, porque la democracia y la división de los poderes se concibió para evitar los abusos. Batallamos en un pasado para recuperar ese orden cuando se rompió por la fuerza. Estemos dispuestos ahora a hacer lo mismo. No hay ninguna diferencia entre los vándalos que están imponiéndose hoy a través de la violencia sobre la mayoría de los ciudadanos asustados con aquellos que el 73 rompieron por la fuerza el Estado de Derecho. Creo que tenemos que actuar mirando hacia adelante y con una agenda de país y no de partidistas. Creo que los grandes temas deben ser revisados y resueltos en forma urgente, con una carta clara, y debemos dejar de legislar temas que no le importan a nadie, como los días D. La ciudadanía es y fue clara. Quiere que dejemos de jugar con sus bolsillos. Sus prioridades son claras. Mejorar sueldos, mejorar pensiones, mejorar educación, mejor calidad de vida. Ahora es el momento de dar respuesta concreta y en serio. Tenemos que hacer de Chile una sociedad más justa, con igualdad de acceso, con los mismos derechos y oportunidades para todos. Si hay que revisar los privilegios que hoy tenemos nosotros, que así sea.
Pero para esto no podemos valernos de la violencia. La democracia, el diálogo y la amistad cívica deben ser nuestra hoja de ruta. El llamado es claro. Tenemos la responsabilidad de restaurar la credibilidad de la gente en nosotros. Tenemos el deber de ofrecer un futuro. Tenemos que retomar el timón y gobernar. Pero todo eso tenemos que hacerlo con criterio, con capacidad de empatizar con la realidad de las personas, hablándole a los ojos y escuchándolos con serenidad, reconociendo nuestras limitaciones. Reconstruyamos la confianza, reconstruyamos nuestro país. He dicho. Muchas gracias, diputado Undurraga. Tengo anotado a Hitch, diputado Boris Herrera. Tiene la palabra el representante de las provincias del Maipo, Talagante y Melipilla, diputado socialista Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Me sumo a lo que plantearon los colegas por su intermedio que me antecedieron en la palabra. Hoy día estamos viviendo una situación grave y compleja y lo planteábamos en su oportunidad, la falta de conexión y empatía con lo que sucede en nuestro entorno es lo que nos tiene hoy día situado como uno de las instancias más desacreditadas a nivel nacional, porque tenemos que ser capaces de saber y conocer a quién le hablamos. Y esa desconexión y esa falta de empatía fue justamente, o es justamente, lo que tiene a cientos de miles de familias protestando de manera pacífica y legítima en distintos sectores de nuestro país. De Arica a Punta Arenas, ese llamado de que Chile cambió y que la gente se cansó del abuso es algo patente, legítimo y necesario, que todos debemos ser capaces de leer y escuchar debidamente, sobre todo en el Congreso Nacional, donde debemos conversar. Ojo, que eso no se soluciona militarizando tampoco. Esa desconexión que existía y que sigue existiendo, esa polarización exacerbada, es lo que no nos tiene bien. Por eso, junto con legitimar y validar las protestas pacíficas de cientos de miles de familias, con esa misma fuerza y con la misma empatía, hay que ser capaz de condenar de la manera más enérgica a quienes tratan de empañar las protestas legítimas de los vecinos con saqueos y robos en todo el territorio nacional. Yo no solo vengo a este hemiciclo a legislar y fiscalizar, sino también a representar a los vecinos de las provincias de Talagante, de Melipilla y el Maipo. Y es algo que en nuestra zona nunca se vio. Hay un nivel de polarización y violencia en esos delincuentes gravísimos. Pero con la misma fuerza hay gente que protesta de manera pacífica porque ya basta del abuso que ellos sienten en pensiones, en locomoción, en seguridad, en salud, y por eso, con la misma fuerza que condeno, también critico el accionar del gobierno. Efectivamente, el gobierno no ha estado a la altura de la demanda ciudadana, y en esta situación particular que nos lleva 48 horas en estado de excepción constitucional, tampoco el gobierno ha estado a la altura, y nosotros tampoco. Fíjense que esta sesión que se convoca para aprobar una ley que baje el pasaje del metro es solo un ápice, una punta del iceberg. Si quisiéramos dar señales de verdad como Cámara de Diputados un día domingo legislando, bueno, pongamos ahí mejoras en la salud, o como la gente nos ve, pongamos en tabla y con la misma rapidez y rebajemos los sueldos de los parlamentarios y de todos los altos cargos públicos del Estado, porque eso es lo que quiere ver la ciudadanía, una conexión directa entre sus representantes y entre lo que ellos sienten. Yo insisto, y tal como lo planteé en primera intervención, aquí hay diferencias claras y concretas, pero no se puede criminalizar a quienes protestan tampoco, pero debemos ser capaces aquí de tener un diálogo franco, de plantear nuestras alternativas, de plantear la visión de país que nosotros queremos. Esto no se soluciona militarizando solo con el uso de la fuerza. Yo no voté por este gobierno, pero también tengo que ser respetuoso por las autoridades. Y efectivamente hoy día, en un
ánimo crispado, hay algunos que pretenden sacar algún dividendo provecho político de la desgracia que tienen nuestros vecinos. En nuestras comunas la gente tiene miedo, en nuestras comunas se dan cosas que no se habían visto, están saqueando supermercados, están robando y violentando a su gente, y ahí hay que actuar con fuerza y energía, dentro de un Estado de Derecho y dentro del marco constitucional. Yo el llamado que hago, junto con invocar y llamar a nuestros colegas de distintas posiciones políticas a que seamos capaces de dialogar, a enfrentar nuestras diferencias con ponderación, porque no nos podemos seguir hablando entre nosotros, sino que tenemos que ser capaces de hablar justamente a nuestros vecinos. Esa desconexión que nos tiene hoy día en este estado de excepción constitucional es una desconexión que no puede seguir más adelante y donde sí debemos trabajar en temas importantes como los sueldos de nuestra gente, como los traslados, que es un tema que hemos trabajado un montón, que efectivamente hay vecinos que se demoran 3 horas en llegar a Santiago y volver, y se siguen anunciando y anunciando el Metrotren, que viene, que no viene. Basta de anuncios. La gente necesita respuestas concretas a sus problemas y a la realidad que atraviesa cada día. Yo desde ya anticipo que voy a aprobar el proyecto de ley que se presenta el día de hoy, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Leiva. A continuación, el representante del Distrito 10 de la región metropolitana, diputado de Revolución Democrática e integrante de Hacienda, Giorgio Jackson Drago. Muchas gracias, presidente. Quizás podríamos preguntarnos cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a que, a partir de que grupos de 200 o quizás 300 estudiantes secundarios que saltaran los torniquetes y entraran a los vagones para desplazarse por la ciudad, siendo cada uno de esos episodios una pérdida aproximada de 46.000 pesos o de quizás 69.000 pesos si es que fueran 300, llegamos a que el gobierno haya transformado las ciudades en un campo de batalla? Yo la verdad no comprendo cómo una situación que tenía un profundo carácter sistémico del costo de la vida, del endeudamiento, de la imposibilidad de las familias de llegar a fin de mes, de poder costear los medicamentos, de poder tener salud, de poder desplazarse por la ciudad, haya llegado a tener hoy día militarizadas nuestras ciudades. Yo lamento que un proyecto que probablemente, si es que hubiese sido discutido el día jueves con discusión inmediata, hubiese permitido de alguna manera que instituciones puedan haber empatizado con este malestar, hoy día nos tenga tratando de tirarle básicamente un vaso de agua a un gran incendio forestal. Eso es lo que estamos discutiendo hoy día en este proyecto de ley, mientras afuera, en las calles, tanto en la región metropolitana como en otras regiones y acá alrededor de este Congreso mismo, vemos que hay batallas campales dándose en la ciudad, sin que se haya dado esta supuesta tranquilidad que la militarización hubiese brindado, sino todo lo contrario, una escalada de violencia producto de esta decisión del gobierno de restringir las libertades civiles con el estado de emergencia decretado el día de ayer en la madrugada. Por eso, por supuesto que lamentamos que en algún momento se quisiera haber votado este proyecto sin discusión. Y nosotros como Frente Amplio no íbamos a estar disponibles a que este Congreso fuese un buzón para que ingresara un proyecto y nos censuraran la posibilidad de hablar del fondo del asunto. Porque ya no se trata de los 30 pesos del metro, se trata de cómo las injusticias estructurales, de cómo mientras un gobierno pretende bajar 833 millones de dólares al año, con lo que prácticamente podría ser gratuito el transporte de Santiago al año, a bajárselo a las empresas desde sus impuestos, mientras que le carga la mano a las familias trabajadoras a través del transporte público y un alza de este. Nosotros al menos no compartimos con que
se le eche la culpa a las personas por no poder pagar el transporte, se le eche la culpa a las personas por no poder llegar a tener una buena pensión, se le eche la culpa a las personas por no tener un seguro privado de salud para poder cubrir sus necesidades, que se le eche la culpa a las personas cuando les embargan sus bienes porque no pueden pagar sus deudas. Nosotros al menos no haremos eco de ello y hemos llamado sistemáticamente a las personas que sienten un malestar a manifestarse de manera no violenta, activa, a manifestarse pacíficamente para que se escuche desde los distintos lugares institucionales esas demandas. Y creemos que también algunos de los diagnósticos, probablemente todos extemporáneos con lo que está sucediendo afuera, lo hemos plasmado en un proyecto de resolución que lamentablemente por mezquindad de algunos sectores políticos oficialistas no podrán ser discutidos hoy día en esta sesión, que quieren circunscribir todo el debate de la crisis institucional que está viviendo nuestro país en si son 30 pesos más o 30 pesos menos. ¿Por qué no podemos discutir los proyectos de resolución? Porque hay sectores del oficialismo que no quieren abrir el debate de fondo. Yo sinceramente lamento eso, porque si es que hay un espacio en el que pudieran darse todas las opciones, ese debiese ser el Congreso Nacional. Y lamentablemente algunos, en esta situación excepcionalísima, que requiere de toda nuestra generosidad, hay algunos que quieren censurar ese legítimo debate. Hemos planteado en este proyecto de resolución, uno, y primero que todo, terminar con la militarización de Chile. Terminar con la militarización de Chile, por favor. Esta espiral de violencia no lo queremos más. Por otro lado, dejar sin efecto el alza del transporte público, por supuesto, pero también abordar temas de fondo, que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte para los adultos y adultas mayores. Poner discusión inmediata al boletín 9502 que disminuye la dieta parlamentaria, porque acá tenemos que dar una señal de que estamos dispuestos a terminar con los privilegios. Disminuir la jornada laboral a 40 horas, ponerle discusión inmediata. Extender universalmente la pensión básica solidaria para que alcance el sueldo mínimo y las familias, y sobre todo los adultos mayores, no tengan que estar sumidos en la pobreza y en la soledad. Tenemos también otros temas para la agenda más larga, pero, presidente, quisiera anunciar que varios parlamentarios del Frente Amplio nos hemos reunido casi su totalidad para decidir que este proyecto de ley y los sucesivos, mientras sigan militarizadas las calles, no votaremos este proyecto de ley hasta que estén desmilitarizadas las calles y se restaure la democracia. ¿Está listo el acuerdo de comité? Sí. Colegas, vamos a dar lectura a los acuerdos de comité porque eso regula el resto de la sesión. Sí, señores diputados, por unanimidad los jefes de los comités parlamentarios acordaron votar en el día de hoy, luego de que cada bancada, salvo renuncia obviamente de sus tiempos, hablen 2 diputados por cada bancada, 3 minutos cada uno. En este contexto, colegas, estamos trabajando la lista, pero mientras tanto le voy a leer cuál es el estado del arte. Por la UDI ya habló un parlamentario y continúa el diputado Coloma. Por el Partido Socialista habló un parlamentario, continúa el diputado Díaz. Por la Democracia Cristiana habló un parlamentario, termina el diputado Verdesi. Por Revolución Democrática ya habló un parlamentario, termina la diputada Castillo. Por Evópolis ya habló un parlamentario, me falta el nombre del segundo. Cruzcoque. Pero por favor, no lo puedo leer todo en simultáneo, sería imposible, voy leyendo por partido. Por Renovación Nacional le corresponde hablar al diputado Desbordes y al diputado Mellado. Por el Partido Comunista a la diputada Hertz y a la diputada Cariola. Ojo que estamos haciendo valer la inscripción por el orden estricto en el pupitre más, por favor, déjenme hablar, más los eventuales cambios que puedan hacer los jefes de comité que tienen atribución. Por el Partido Radical va a hablar el diputado José Pérez y el diputado Alexis Sepúlveda. Por el PPD va a hablar el diputado Ricardo Celis. Perdón, cambiaron. Va a hablar el diputado Rodrigo González, ¿qué dice ahí? Y la diputada Marzán. Por el mixto liberal comunes va a hablar el diputado Mirosevich y el diputado Ibáñez. ¿Falta alguno? ¿Falta alguno? No, estamos ok.
Por el diputado, la Federación Regionalista Verde. Zafirio Mulet. ¿O lo van a cambiar? Ahí van a mandar... Zafirio Mulet, ¿ese es el orden? ¿Perdón? ¿Y Zafirio? Ya. Pedro Velázquez. ¿Y el otro? Y René Zafirio. ¿Esos son todos? ¿Son todos? Estamos todos. Perdón. ¿En qué orden vamos? ¿En qué orden vamos? Se dieron a la diputada Erika Olivera, al diputado de Porras. Vamos con el renovación. Bien. Sí, vamos con... Vamos a continuar. Le corresponde... No, estoy preguntando quiénes son. Ustedes, Girs y González. Han anotado. Girs más González. Sí. Vamos a hablar con la diputada Olivera. Muy bien. Vamos a dar la primera palabra a Renovación Nacional, diputada Olivera, en reemplazo del diputado Desbordes. Tiene la palabra, diputada. ¿Quién sigue? ¿Quién se prepara? Gracias, presidente. Presidente, hoy estamos aquí para discutir sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, que en su artículo único solicita que se otorguen facultades al presidente de la República para dejar sin efecto o modificar, aun cuando existe el subsidio, el alza en las tarifas del transporte. Esto debido, según mi parecer, a malas decisiones que fueron tomadas y que afectaron directamente a nuestros compatriotas. Hoy nos encontramos aquí porque no estábamos de acuerdo con la medida y es nuestra obligación revertirla. Por lo mismo, creo que tenemos una nueva oportunidad para tomar medidas reales, pero que estén en contexto con lo que actualmente viven chilenas y chilenos. Y para ello se necesitará de todos nosotros, presidente, para tomar las mejores decisiones que por mandato de las personas a las cuales representamos deben ir en la línea de la realidad que viven las millones de familias chilenas. Mi compromiso, presidente, es con mi pueblo y no dudaré en alzar la voz cuando sea necesario. Lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, presidente, sin duda es el malestar e indignación que las familias chilenas arrastran desde hace mucho tiempo. Ellas se cansaron de quedar relegadas, de sentirse dejadas de lado, de no ser escuchadas. Se cansaron de recibir calmantes para apaciguar el dolor y de no recibir el remedio para eliminarlo. Nosotros, presidente, tenemos la obligación de ir en la búsqueda y tomar las mejores decisiones al momento de legislar. Lo de hoy es una de las medidas que como clase política debemos resolver y espero que en un plazo no muy largo continuemos en la búsqueda de soluciones concretas, serias y reales, discutiendo los diferentes proyectos que se encuentran esperando en este Congreso. Y por supuesto, presidente, siempre pensando y colocando los intereses de todos los chilenos por delante. He dicho muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le corresponde el uso de la palabra al comité del Partido Comunista. Diputada Hertz tiene la palabra. Gracias, presidente. Hoy tenemos acá, a metros de una institución democrática, decenas de infantes de marina con armas de guerra. A metros de nosotros están escuchando los balines contra los manifestantes, contra el pueblo indignado. Pretenden los herederos de la dictadura resolver la aguda crisis social con el uso indiscriminado de la fuerza una vez más. Solo ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció ese uso desmedido de la fuerza al momento de la detención. Denunció vejaciones a niños y niñas, malos tratos, golpes, torturas, desnudamientos, vejaciones sexuales, entre otras atrocidades. El oasis chileno, la fantasía del presidente de la República se cae a pedazos. Este gobierno es el gran responsable de una crisis que está lejos de agotarse con este proyecto de ley. Son décadas de exclusión, de castigo a las mayorías, al pueblo chileno que sufre pensiones de miseria, salarios indignos, un sistema de salud inhumano. Pero es este gobierno el que con su ambición inagotable desprecia el malestar de un pueblo, se burla de ese pueblo y eso es lo que lo empuja a salir a la calle. Digámoslo claramente, el gobierno de Piñera está gobernando y ha gobernado para los ricos y eso es lo que indigna a los estudiantes y a la gente que toca la bocina y las cacerolas.
y pretende seguir legislando para los grandes grupos económicos, regalándole una reforma indigna para la AFP, una reforma tributaria para los Luxus, para los Angelinis y para sí mismo, un cambio laboral para explotar aún más a los trabajadores. Y frente a eso, la ciudadanía demanda que una oposición que ofrezca claridad, que recoja de verdad el llamado valiente de miles que hoy protestan en sus casas y en todas las ciudades. Y como oposición tenemos el deber de responder a un pueblo que ya no tolera más las injusticias y los abusos de que ha sido objeto de la mañana a la noche, desde que nacen hasta que mueren. Gracias, presidente. Gracias, diputada Hirsch. Le ofrezco la palabra al comité del Partido Radical, al diputado José Pérez y a continuación al diputado Rodrigo González del PPD. Diputado Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sin duda que el proyecto que tenemos en nuestro pupitre, que dice relación con no dar paso al alza de las tarifas del transporte público, dejarlas sin efecto, nos parece bien. Pero no es ese el tema que rebasó el vaso y que tuvimos por consiguiente, ¿no es cierto?, un descontento social generalizado, que se cometieron excesos que ojalá nunca hubiese ocurrido aquello. Tenemos pensiones bajísimas con que la gente no puede sobrevivir adecuadamente, ¿no es cierto?, y con la dignidad que se merecen. Tenemos un desabastecimiento de medicamentos en el servicio de salud que obliga a los pensionados a comprar medicamentos que muchas veces no cuentan con los recursos para ello. Tenemos el aumento reiterado de la energía eléctrica domiciliaria que se ha suscitado en los últimos tiempos de forma preocupante y que, por cierto, afecta seriamente a los hogares de más escasos recursos. Tenemos el alza en el avalúo de las viviendas, que ha subido más o menos un 600% e impide a aquellas personas que se esforzaron para tener una vivienda a seguir pagando las contribuciones porque no les alcanza con sus pensiones. Tenemos el aumento del transporte público, del cual ya tanto se ha hablado y que la verdad las cosas deberían reestudiarse para que haya aún rebajas más importantes. Tenemos un permanente aumento de los artículos de primera necesidad que hacen más exiguas las pensiones, especialmente de los pensionados. El aumento de las desigualdades en nuestro país es realmente preocupante. Algunos lo tienen todo y la gran mayoría prácticamente nada. Viven en torno a la miseria. Esas son las desigualdades que indudablemente enardecen a nuestra comunidad nacional. Estos temas tenemos que abordarlos, ¿no es cierto?, a través de una mesa transversal, que nos llame el gobierno, que llevemos adelante el estudio de estas materias para dar solución a muchos de estos problemas, que estudiemos de qué manera reorganizamos y reajustamos el gasto social que hoy día tiene el país y algunos otros recortes adicionales para dar satisfacción a la gente, para que haya tranquilidad en Chile, para cuidar la democracia que tanto nos costó recuperarla y que puede estar, ¿no es cierto?, en cualquier momento a punto de perderse. Por ello, pido al Ejecutivo que nos invite a tomar parte de un trabajo de esta naturaleza para llegar a acuerdos nacionales en bien de nuestra población en general. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Voy a leer en el orden cómo fueron inscritos y luego los acuerdos de los jefes de comité. A continuación, en el uso de la primera palabra, sigue el diputado Rodrigo González, el diputado Mirosevich, el diputado Hirsch, el diputado Pedro Velázquez. En el inicio de la segunda palabra, si me permiten, por favor, silencio. En el uso de la segunda palabra sigue el diputado Coloma, el diputado Díaz por el PS, el diputado Torres por la DC, la diputada Castillo por RD, el diputado Cruzcoque por Evópolis y en la segunda palabra, en RN, el diputado Mellado, la diputada Cariola por el PC, el diputado Sepúlveda, los dos son A. Sepúlveda, disculpe, diputado. El diputado Sepúlveda por el Partido Radical, el diputado Soto por el PPD, el diputado Ibáñez por el Mixto Liberal, el diputado Zafirio por el Frente Regionalista Verde y finalmente
el diputado González por el mixto humanista y termina el diputado Zafirio por el regionalista verde. Ese es el orden. ¿Cambiaron con el diputado Mulé? Muy bien, cambio por el diputado Mulé. A continuación, entonces, le ofrezco la palabra al diputado Rodrigo González. Gracias, presidente. Presidente, aquí vamos a votar y vamos a votar favorablemente el término del alza de los pasajes del Transantiago y le vamos a dar facultades al presidente para hacerlo. Pero eso no basta, presidente, porque el alza de los costos del Transantiago tienen que ser compensados para las regiones. En las regiones también hay necesidades de transporte y por lo tanto exigimos que el mismo aumento que se haga para la zona metropolitana se aplique también para las regiones de Chile. Pero tampoco basta eso, están también las tarifas de la luz y las tarifas de la benzina. Más aún, hoy día el país vive una ola de protestas y una explosión social que se debe a que este orden institucional y político y social no da abasto, no da el ancho para responder a las demandas ciudadanas. Lo que hay que generar son condiciones para que efectivamente el orden institucional vuelva a recuperar credibilidad y confianza en los ciudadanos. Y para eso se requieren gestos concretos. Tenemos que avanzar ya, ahora, en incrementar las pensiones de todas y todos los chilenos. Tenemos que avanzar a que la pensión básica solidaria se alinee con el salario mínimo. Tenemos que avanzar en que el propio Congreso emprenda su propia transformación institucional para que legisle cerca de los ciudadanos y rompa el cerco y el verdadero muro que constituye institucionalidad en relación con lo que la ciudadanía está pidiendo. La gente está luchando por las calles, no por los 30 pesos del Transantiago, está luchando porque quiere un cambio profundo de sociedad, un cambio profundo institucional, y eso es lo que este Congreso tiene que comprometer con la gente. Por eso que este debate es trascendente y por eso es que esta demanda social no se puede combatir con represión y solo con represión, con ley de seguridad interior del Estado, con zonas de emergencia. Hoy día las Fuerzas Armadas que están ocupando nuestras calles tienen que retirarse de las calles porque la gente está pidiendo una nueva forma de enfrentar los temas con diálogo, con encuentro social y con la posibilidad de establecer un pacto ciudadano que cambie las cosas en Chile. Y eso es lo que el Congreso tiene que hacer, haciendo su propia transformación y luchando porque en el Ejecutivo haya escucha para ese nuevo pacto social. Eso es lo que estamos diciendo y lo planteamos. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic. Cuando llegué a este Congreso, tuve que, como otros, romper el binominal. Y la verdad, presidente, es que llegué a este Congreso con muchos sueños. Con sueños de cambiar muchas cosas en este país. Y lamentablemente puedo decir, presidente, que siento una gran frustración porque no he logrado y no hemos logrado cambiar todo lo que me gustaría. Y a pesar de que lo advertimos desde un inicio, de que se estaba comprometiendo la legitimidad democrática cuando la mayoría de este Congreso quería mantener altísimas las dietas parlamentarias, probablemente las más altas del mundo, o al menos de la OECD. Y a pesar que lo advertimos, y nos trataron y nos insultaron muchas veces. Y lo dijimos que lo que estaba en juego no era un problema numérico. Lo que estaba en juego era la dignidad y el prestigio de quienes gobiernan. Cuando eso se pierde, presidente, las cosas funcionan mal. Y me parece que lo que hemos visto estos días en la calle, esa indignación acumulada, tiene mucho fundamento, presidente. Tiene fundamento cuando uno ve que se le da un perdonazo a Johnson de miles de millones de pesos. Tiene fundamento cuando una ve una colusión
de las farmacias por años, robándole a la mayoría de los chilenos, de izquierda, de derecha, ricos, pobres, a todos los chilenos las farmacias le han robado. La conclusión, clases de ética. Luego de eso, vimos casos bastante extendidos de financiamiento irregular de la política, que han comprometido, aunque no todos estemos involucrados, al conjunto del Congreso Nacional. Hemos visto casos de reelecciones eternas desde el retorno a la democracia. Y sin embargo, cuando exigimos que se limite la reelección, incluso algunos de nosotros con nuestro propio testimonio, no vamos a ir a la reelección y lo hemos dicho desde nuestra candidatura, al menos para honrar un poquitito los valores republicanos tan perdidos en este país y en este Congreso. Presidente, hoy día no somos nosotros los protagonistas, es el pueblo de Chile, que con mucha verdad está exigiendo lo que le corresponde y lo que es justo. Desde la dictadura hasta ahora, la élite política y sobre todo económica de este país se acostumbró a un modelo neoliberal único en el mundo que deja con desprotección total a las grandes mayorías de este país. Ese modelo no es posible de mantenerlo. Necesitamos un nuevo pacto social. Creo que estiraron demasiado el chique. La élite política y la élite económica. La gente despertó. Gracias, diputado Mirosevich. Le ofrezco la palabra a continuación al diputado Pedro Velázquez. Y sigue... Perdón, hay un reorden. Al diputado Hirsch y a continuación al diputado Velázquez. Diputado Hirsch, tiene la palabra. Gracias, presidente. Hace una semana el presidente Piñera dijo que Chile era un oasis en América Latina. Sí, pero curiosamente es el único oasis del mundo lleno de militares en la calle. No entienden nada. Esto no se trata del metro. Esto se trata del resultado de décadas de abuso, de maltrato, décadas de FP, de sueldos miserables, de alza de la luz, de agua, de la electricidad. Hay mucha rabia acumulada y no se resolverá anulando el alza del metro. Este estallido social, que es en todo Chile, tiene motivos mucho más profundos. Nosotros rechazamos la violencia. Violencia es la desigualdad que hay en Chile. Violencia son las AFP y sus pensiones. Violencia es la colusión. Violencia es sacar a los militares a la calle. Y seamos claros, para el pueblo, violencia es irse a comer pizza mientras Chile está desesperado y desbordado. No van a resolver esto con este proyecto de ley que es una gota en el océano. ¿Quieren desactivar la violencia acumulada? Entonces tienen que dejar de maltratar a la gente, tienen que dejar de abusar de la gente. ¿Quieren desactivar la violencia? Entonces que presenten de inmediato, y vamos a estar disponibles para apoyarlo, un proyecto de ley para rebajar los vergonzosos sueldos de parlamentarios y altas autoridades. Presenten de inmediato un proyecto de ley serio para subir el pilar básico solidario. Presenten un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo decentemente y que le permita a cualquier familia poder superar la línea de la pobreza. Y estaremos listos para aprobarlo tan rápido como quieren aprobar esta ley. Y por último, y reiterando lo que ya dijimos hace 20 años, cuando tiramos la Constitución a la basura, Chile necesita una nueva Constitución generada en democracia. Y hoy llamamos a que de una vez por todas avancemos a darnos esa nueva Constitución que permita salir de esta trampa que ya se prolonga por demasiado tiempo. Anuncio que no vamos a votar este proyecto mientras no se saque a los militares de la calle y se le ponga urgencia a estos proyectos que Chile requiere para hacer una sociedad de derechos y no de negocios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Le ofrezco la palabra para cerrar la primera ronda al diputado Pedro Velázquez.
Gracias, señor presidente. Saludar a nuestros colegas, diputadas y diputados, y a las autoridades que se encuentran presentes. Quisiera, en primer lugar, como diputado, de haber llegado y escuchar y también analizar y poder opinar cómo buscar, entre otros, una solución a los graves problemas que está sucediendo a lo largo de nuestro país, incluyendo la región que represento, la de Coquimbo. Voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera de ellas es apoyar a los chilenos y chilenas en la movilización social que están generando por las injusticias sociales que se vienen arrastrando desde hace años y que en gran parte los gobiernos de la concertación fueron responsables para que esto llegase a ocurrir. A esa gente que trabaja, aquellos que protestan, como lo hemos visto, lo hacen pacíficamente. De igual forma, apoyar las acciones que haga el gobierno con la finalidad de que tenga que resguardar y mantener el orden y la paz y la tranquilidad, y no los hechos que han ocurrido, que uno ve tan lejos de provincia en Santiago, cuando lo vemos en nuestra propia ciudad, donde fueron saqueados 3 supermercados, se quemó completamente el registro civil, plaza, etcétera. Lo mismo en la ciudad de La Serena y en Ovalle. Es decir, acá lo que está ocurriendo, señor presidente, y por su intermedio, no es una situación casual. No es el tema del precio del metro ni del sistema del Transantiago. Es una acumulación de rabia, de impotencia, que se viene acumulando por años en los sectores más modestos. Permítame decirle a usted, hoy nuestro país está generando leyes que en vez de ayudar a la población está generando peores problemas, como el ejemplo lamentable que esta Cámara aprobó el proyecto de ley que busca ampliar a menores de edad el control preventivo de identidad. Ustedes no saben lo que significa este proyecto para miles de jóvenes que los vamos a tener protestando en nuestras calles, porque le estamos quitando la libertad por unos pocos. Si no es posible cambiar, yo pido al Senado y al Gobierno que estos proyectos se retiren. Por otra parte, pido a nuestros políticos y a nuestros líderes de oposición y de gobierno se sientan a dialogar, que permita en primer lugar ver las enormes desigualdades que existen en nuestro país. Hoy vengo viajando desde Coquimbo, he pagado 32.000 pesos en peaje, pero a mí me lo devuelve la Cámara. ¿Pero qué pasa con esos chilenos y chilenas que no lo tienen? Ministro, señor presidente, por su intermedio, la gente está cansada con los sueldos miserables. La expectativa que se entregaron de empleo para miles de jóvenes y personas hoy no ha sido realidad. Finalmente, ¿dónde tienen que trabajar? En las distintas actividades como la Feria de las Pulgas, etcétera. Aquí todo se ha concesionado, todo se ha hecho y nada ha resultado. Necesitamos... Gracias, diputado Velázquez. Iniciando la segunda vuelta, diputado Coloma, diputado Díaz, diputado Torres. Diputado Coloma tiene la palabra. Gracias, presidente. No hay nada más violento que aquellos que se niegan a condenar la violencia. No hay nada más violento que aquellos que no son capaces de decir fuerte y claro que condenan la violencia que está viviendo nuestro país. Eso es violencia, por su intermedio del diputado Hitch. Porque si hay algo que desde el gobierno se hizo desde el primer minuto es ofrecer diálogo. Ofrecimos diálogo para tener el mayor alza en el sistema de pensiones y lo han paralizado durante un año. Ofrecimos diálogo para generar el programa de Sala Cuna Universal, lo han bloqueado durante un año. Ofrecimos diálogo para la red clase media protegida y lo han bloqueado durante un año. Ofrecimos diálogo para la ley de fármacos que permite disminuir el precio de los medicamentos y los han bloqueado. Háganse cargo también del bloqueo, de la incapacidad que han tenido de entender que parte importante de las demandas sociales se pueden enfrentar aprobando los proyectos que ya presentamos. Y, señor presidente, no hay nada más patético que el debate que hemos tenido el día de hoy. Mientras tenemos a decenas o centenas de carabineros y militares cuidando el Congreso, están saqueando Viña y Valparaíso. Y el intendente de Valparaíso nos pide que por favor nos vayamos para poder sacar a los carabineros y a los militares a defender Valparaíso y Viña. Y la respuesta de ellos es no. Quieren debatir cuando lo que hay que aprobar es un proyecto de una línea, presidente.
Llega el momento donde de una vez por todas tenemos que poner el sentido común y dejar de mirarnos el ombligo. El día de hoy, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a aprobar el proyecto. ¿Y qué más? Vamos a haber impedido que durante horas carabineros y militares puedan defender los saqueos que ocurren a 3 cuadras del Congreso, por la incesante necesidad de mirarse el ombligo y que nos estemos escuchando entre nosotros. Una pena. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado Díaz y solicito que, por favor, si pueden llamar al ministro Blumel que se haga presente en la sala. Y a continuación, después del diputado Díaz, el diputado Torres. Diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo iba a partir mi intervención de otra forma, pero me quiero referir a una parte de las declaraciones del diputado Coloma por su intermedio. Si de verdad cree que el problema de fondo es que esta retahíla de proyectos que nos leyó habrían movido la aguja respecto de la sensación de desigualdad que los chilenos sienten y que desató este estallido, entonces no estamos entendiendo nada de nada. Así tuvieran mayoría absoluta para sacar esos proyectos, les aseguro que esos proyectos no van a resolver el problema de inequidad profundo que vive la sociedad chilena y del que no nos hemos hecho cargo. Porque los hechos que hemos vivido esta semana, presidente, de lo que nos hablan es de una crisis de la democracia que tanto nos costó recuperar y evidencian una incapacidad del gobierno de encauzar el descontento ciudadano. Con todo, presidente, yo no creo que sea el momento de ventajas y de achitas pequeñas. Nadie puede evadir su responsabilidad, mayor o menor, en el origen de este estallido social. El gobierno, por su insensibilidad y falta de empatía simbolizada en las ya conocidas y desafortunadas expresiones de varios subministros. Los empresarios que dicen que la ISAPRE no está para atender enfermos y el sistema político por su incapacidad de respuesta y cauce a legítimas demandas de los chilenos, como esta misma sesión lo ha expresado. La gran mayoría de chilenos vive endeudada y abusada por las empresas, mal atendidas por los servicios públicos y se siente utilizada por la dirigencia política de todos los sectores. Una democracia real no existe sin justicia social y sin participación ciudadana. Por eso es que es importante que todos hagamos un mea culpa. Y yo aquí, como diputado de la República, asumo la cuota de responsabilidad que a mí me corresponde. Tengo la convicción que los hechos obedecen a la expresión espontánea del descontento social existente desde hace ya varios años, ante tanto abuso y padecimiento. Sobrepasado por los acontecimientos que un gobierno no supo entender ni menos conducir, el gobierno recurrió a la intervención de las Fuerzas Armadas, señal inequívoca de su fracaso. Pero aún así tenemos el deber ineludible de volver a conectar con los anhelos de la mayoría social por más justicia social y menos abuso, promoviendo un nuevo pacto social y constitucional por un Chile de todos, que supere el modelo económico neoliberal que nos rige y sus nefastas consecuencias de profundización de las desigualdades. Presidente, no va a haber paz social sin cohesión social, eso lo saben todas las naciones desarrolladas. Es así de claro, así de simple y así de definitivo. Como señal de distensión, pido al presidente de la República que envíe con discusión inmediata un proyecto para rebajar las remuneraciones del presidente, ministro y parlamentarios. Pido también que este Congreso sesione en régimen extraordinario para despachar un montón de leyes sociales. Presidente, yo creo que lo que tenemos que extender a otras y lo que está en juego es la capacidad de responder a la sensación de miedo y de agobio de la gente. Y para eso, desde nuestras posiciones, tenemos la obligación de encontrar las bases de ese nuevo pacto social que supere un modelo que perpetúa la inequidad. Gracias, diputado Díaz. Le ofrezco la palabra al diputado Torres y luego a la diputada Natalia Castillo. Don Víctor Torres tiene la palabra. Gracias, presidente. Esta sesión la vivimos dentro de un contexto que no podemos desconocer. Y no puedo sino empatizar con esa gran angustia que viven millones de chilenos y chilenas. Chile despertó, dicen. Sí. ¿Y lo hizo de imprevisto? No. Salvo si lo vemos bajo la venda del que se desentiende de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Aquí hay responsables? Sí los hay. ¿Los conocimos esta última semana? No. Esta semana conocimos la consecuencia de la destrucción que generó una inequidad social que enrabió y generó un malestar profundo en nuestro país. No justifico y condeno todas las formas violentas y también los hechos delictuales, pero tampoco comparto la medida del estado de excepción que hoy tiene a chilenos y chilenas enfrentándose en las calles. Pero seamos claros, todos, unos más y otros menos, con nuestras acciones u omisiones, con nuestra desidia muchas veces
incentivamos la generación de un individualismo social que, bajo una indiferencia absoluta a las injusticias que vivíamos o veíamos, contribuía a convertirnos en un Chile nunca antes visto desde el regreso a la democracia, bajo esa mirada del sálvese quien pueda y del si a mí no me afecta, no me interesa. ¿Y es por culpa de los 30 pesos del metro? No. Olvidémonos de eso. Es por culpa de la sumatoria de hechos de estos últimos años en que Chile creció, sí, pero a un alto costo social. Hoy necesitamos reconstruir un país fracturado y golpeado, no solo de incendios, desmanes, robos y desórdenes públicos. Debemos recomponer las confianzas en pos de la sociedad que la mayoría de Chile quiere, y espero entendamos que todos debiéramos querer. Señalar que las familias chilenas no quieren repetir el pasado. El camino del cambio es inmediato, sin vuelta atrás, y el llamado al gobierno está en que legislemos durante esta semana y en adelante por el Chile que representamos. No más reformas ni proyectos que nos dividan. Hay que legislar para alcanzar un impacto social inmediato, sin excusas. Tenemos en puertas proyectos como el de pensiones, reforma tributaria, presupuesto de la nación, y debemos hacerlo precisamente con ese sentido y objetivo. Finalmente voy a señalar que sí, votaré a favor de este proyecto. Y mi compromiso va a estar respecto a todos aquellos proyectos que vayan en esta dirección. Pero es urgente que avancemos hacia un nuevo pacto social y político para construir nuevamente Chile. Este país despertó. Ahora es tiempo que el Congreso lo haga en pos de un Chile unido y democrático. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Torres. Le ofrezco la palabra a la diputada Natalia Castillo y a continuación al diputado Luciano Cruzcoque. Diputada Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se da la paradoja que mientras estamos acá sentados discutiendo este proyecto, la gente afuera lo está pasando mal, porque hay 5 regiones con estado de emergencia y los militares están apuntando al pueblo. Chile está sitiado y no están las garantías mínimas de un Estado democrático. ¿Y dónde está el presidente? El presidente está escondido detrás de los generales. Y cada vez que aparece, lo hace o para decir que habrá un nuevo lugar donde habrá estado de emergencia o para decir que mandará más contingente a reprimir a las personas. Y ahora manda este proyecto para congelar el alza del pasaje, que claro, la semana pasada hubiese tenido sentido, pero hoy ya no tiene mucho sentido, porque ya no se trata de los 30 pesos. Se trata de 30 años de un sistema que oprime. El descontento social llegó al tope. La mierda está hasta el cuello. Es urgente que este país llegue a un nuevo contrato social. Dignidad para las personas mayores, subiendo las pensiones, al menos al salario mínimo. Es urgente también hacer que el subsidio de transporte, que todos los años insistimos en la ley de presupuesto y que nos dicen que lo van a estudiar, se extienda a las personas mayores, a toda la red del transporte público y en todas las regiones del país. Y no me digan que la gente no lo ha pedido de manera civilizada, porque desde el año 2004 que los adultos mayores están organizados en torno a esta demanda. Desde el 2015 que se hizo la subvención al metro, se ha dicho que no es suficiente, que en las poblaciones no llega el metro, y la respuesta siempre es la misma: lo vamos a estudiar. Bueno, ¿hasta cuándo más necesitan estudiarlo? Necesitamos urgente que eso se concrete. Adecuar las jornadas laborales a 40 horas, por supuesto. Bajar los sueldos de las altas autoridades del país y muchas otras demandas. Pero, presidente, yo quiero decir ahora que no vamos a votar este proyecto de ley, ni ningún otro proyecto del gobierno, mientras no se retiren los militares de la calle, mientras no se acabe el estado de emergencia y se restituya de una vez por todas la democracia que tanto les costó a nuestros padres recuperar. Es por eso, presidente, que no vamos a votar este proyecto mientras no se cumpla con las garantías mínimas de un Estado de Derecho. He dicho, presidente. Gracias, diputada Castillo. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Cruzcoque y sigue el diputado Mellado. Presidente, lo que ha vivido el país en estos últimos días es de suma gravedad.
Es preocupante y que duda cabe que el proyecto de ley que aquí se está votando bajo ningún punto de vista alcanza siquiera a abordar la superficie del problema social que envuelve, que lastima la vida diaria de nuestra clase política, que aún agobiada por los bajos ingresos ha logrado en los últimos años un estándar de vida probablemente mejor que las generaciones anteriores, superando la pobreza y teniendo acceso a un mejor nivel de vida a costa de un enorme esfuerzo personal en una sociedad que les ha prometido que los ascensores sociales son precisamente el mérito, el trabajo y el esfuerzo que les permitirán salir adelante. Aquí debemos hacer un análisis más profundo de también lo que ha ocurrido, señor presidente, con las instituciones de la sociedad, con la fe pública, con aquellos que son quienes deben darnos confianza. Lo que ha sucedido con las colusiones de las farmacias, con las colusiones de los pollos, con el caso Penta, con el caso La Polar, analizar lo que sucedió con el caso SQM, que alcanzó parlamentarios hoy presentes lamentablemente en este mismo hemiciclo, que no fue resuelto y que quedó en sensación de total impunidad, que alcanzó ministros involucrados que quedaron impunes. Debemos ver qué es lo que ha sucedido con Carabineros y las Fuerzas Armadas, no con esos que están afuera hoy resguardando nuestra seguridad y a quienes le debemos hoy día la tranquilidad de nuestra familia, señor presidente, sino a aquellos que traicionaron su juramento. Ejemplos hay muchos y corresponde a este Congreso tomar medidas drásticas para que castiguemos a aquellos que abusan y efectivamente violentan a la ciudadanía con estas actitudes. Se ha dicho con fundamento, señor presidente, que la política está desconectada de sus electores, que usufructamos de privilegios que no tiene la mayoría y que son ciertos. Es cierto que algunos abusan de dinero de sus asignaciones, que algunos se permiten declaraciones estrambóticas totalmente alejadas de la gente de a pie. Vemos aquí una hipocresía enorme, señor presidente, un doble discurso que simplemente linda lo surrealista. Cuando vemos que se llama por un lado a la desobediencia civil, a evadir masivamente un servicio público como el Metro de Santiago, que de manera coordinada y articulada se toman y se revientan sin hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. Hoy día hay daños por 300 millones de dólares y 71 estaciones de metro. Dense cuenta que la ciudadanía detesta a la clase política y hoy día nos dicen algunos que no van a votar a favor de suspender esta alza del metro. Lo encuentro una real vergüenza, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Cruzcoque. Le ofrezco la palabra al diputado don Miguel Mellado. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. La verdad es que lo vamos a hacer bastante corto, nuestra intervención, para que la gente pueda irse a sus casas y las fuerzas de orden que están afuera puedan ir donde están saqueando en este momento y donde la verdad está quedando una escoba bastante grande aquí en Valparaíso. Nosotros hemos visto que más de 20.000 hogares han quedado sin energía eléctrica. 16 microbuses quemados, 3 fallecidos en un incendio en un supermercado en San Bernardo, luego de haber sido saqueados, innumerables ataques en estacionamiento de servicios, toma de caminos, barricadas en distintos sectores, 41 estaciones del metro destruidas, 5.000 personas durmiendo en el aeropuerto, 56 carabineros lesionados, 49 vehículos policiales destruidos, 11 denuncias de civiles heridos. Hoy, Santiago Valparaíso sin metro, más de 300 detenciones solo en Santiago, plazas de peaje quemadas. Eso es lo que en estos momentos ha sucedido. Esa es la realidad, señores. Y esa es una realidad palpable. Pero ante esas situaciones extremas, hay medidas extremas. Estamos en un escenario que, sin miedo a equivocarme, que no vivíamos del año 73. Los más viejos lo van a ver, lo van a saber. Y esto se veía venir. Sí, claro, el descontexto de la sociedad está llegando a un límite, efectivamente. Pero no es culpa del presidente Sebastián Piñera, pues. Si ahí tienes tú, ¿cierto?, a Ricardo Lagos, que le entregó las autopistas, ¿cierto?, a la empresa privada, o Frey, que privatizó la otra, también tiene que estar, señores. Así que hagamos también nosotros un mea culpa. Y aquí en este Congreso, también tenemos que hacer un mea culpa. Porque aquí existen, ¿cierto?, una mayoría de parlamentarios de oposición que tienen todas las presidencias, excepto una. Todas las presidencias. Y tienen la mayoría en las comisiones. Y los proyectos no avanzan. Y no avanzan porque le mienten a la gente.
porque tienen las mayorías, podrían sacar igual que 40 horas que lo vamos a ver el miércoles, podrían también sacar los proyectos de ley que son para las personas y que le van a cambiar la vida a las personas. Yo le quiero dar la mano a la oposición para decir que nos comprometamos a buscar aquellos proyectos que efectivamente le cambien la vida a las personas, que sean realistas y que no empecemos a hablar de grandes sueños, sino que las cosas reales de las personas. Si están de acuerdo, podemos sacar muchos proyectos de ley, de mociones y proyectos de ley que están aquí durmiendo en el Congreso y que ustedes, como tienen mayoría en cada una de las comisiones, pueden llevarlos adelante. Así que depende de ustedes, no solo de nosotros y no solo del presidente Piñera, de ustedes, que muchos de los proyectos salgan adelante por el bien de la gente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Le ofrezco la palabra a la diputada Carol Cariola y a continuación al diputado Alexis Sepúlveda. Diputada Cariola tiene la palabra. No sé, ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el alza del pasaje, sin lugar a dudas, tal como lo hemos dicho varios, es la punta del iceberg. El descontento social y la indignación es por el abuso, las bajas pensiones, las listas de espera, la corrupción, los bajos salarios, la desigualdad. En los últimos años hemos intentado hacer algunos cambios. El pueblo ha salido a la calle por la nueva Constitución, por la educación gratuita, por no más FP. ¿Cómo respondió el gobierno del presidente Sebastián Piñera con los proyectos que aquí se han mencionado? Más FP, desmantelando la reforma tributaria, devolviéndole más de 800 millones de dólares a los más ricos de este país. Precisamente, el presidente Sebastián Piñera ha dado el ejemplo con la evasión, pero no con la evasión del metro, sino que evadiendo precisamente las contribuciones de su casa en Caburga. La indignación ciudadana por el abuso es a partir de la displicencia de aquellos ministros que han mandado al pueblo a comprar flores, aquellos ministros que han mandado al pueblo a precisamente levantarse más temprano, a madrugar aún más de lo que lo hacen. Es el gobierno el que responde a la movilización con represión brutal, golpeando a los niños con fuerzas especiales. No aprendieron nada de lo que pasó en la Araucanía cuando mataron a Camilo Catrillanca. Cometen los mismos errores una y otra vez. Acaban de matar a un joven en Coquimbo y hay uno herido de bala por un militar. Han tratado a los manifestantes de delincuentes una y otra vez, todos los días. No distinguen entre la manifestación social y la delincuencia. No hacen la distinción. Acá dicen que han ofrecido diálogo. ¿Diálogo para qué? Para las migajas. El pueblo se cansó. Ahora piden unidad nacional. Condenemos la violencia, claro, nosotros decimos sí, pero a partir de un pacto social, con el movimiento social, con el pueblo, no entre cuatro paredes, no entre las élites, con los brazos en alto, que es lo que quieren. Para eso es fundamental restituir el poder civil, el poder político y sacar a los militares de las calles, terminar con la represión y la prepotencia de este gobierno y de la derecha. Eso es lo que han demostrado. No hay condiciones, señor presidente, para un diálogo con el gobierno hoy, ni para poder aprobar ni votar los proyectos que se han presentado. Nosotros nos sumamos a lo que ha dicho hoy en esta Cámara de Diputados el Frente Amplio. No hay condiciones para votar proyectos del gobierno mientras se reprime al pueblo en las calles. La bancada del Partido Comunista no va a votar este proyecto ni los proyectos del Ejecutivo mientras estén los militares y el estado de excepción. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Cariola. Le ofrezco la palabra al diputado Alexis Sepúlveda y a continuación al diputado Raúl Soto. Gracias, presidente. Hemos sido convocados para solucionar un problema que no generamos nosotros, que generó el gobierno. Los radicales aprobaremos este proyecto, pero tenemos claro que esto no soluciona el conflicto, que el conflicto es mucho más profundo. Y aquí la pregunta que nos hacemos todos es: ¿quién se hace responsable de esta crisis? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de esta alza que efectivamente se podría haber evitado? Estos días han habido saqueos en el comercio, farmacias, supermercados, pero no es el único saqueo que hemos tenido. El agua, la salud, la gente muere por no tener dinero para ser atendidos. La educación.
la colusión de las farmacias, el alza de los combustibles, de la luz, de los servicios, nuestros pensionados que no alcanzan a llegar a fin de mes, la deuda histórica de nuestros profesores. Qué paradójico, presidente, que días de protesta y destrozo hicieran cambiar al gobierno y bajar el alza en el metro, mientras los más ricos de Chile, sin moverse de su escritorio, están logrando una rebaja en sus impuestos. Qué paradójico, qué mal equilibrada está la cancha. Insistir con este proyecto sería vergonzoso. Hoy día vamos a dar el apoyo a este proyecto presentado para el gobierno, pero hacemos un llamado por su intermedio, presidente, al ministro Blumer. No puede ser que este gobierno insista en la reintegración. Eso hay que terminarlo. Eso es abundar en la paciencia de los más humildes de Chile. No puede ser que el 1% más rico de Chile se beneficie con una rebaja de impuestos cuando hoy día además el país necesita recaudar para superar los niveles de equidad. ¿Con qué vamos a recuperar los destrozos que hoy día tenemos? Mientras los ricos tienen más ingresos en sus bolsillos, nosotros días atrás no tuvimos complejo en subirle la tarifa del metro. Por su intermedio, presidente, ministro Blumer, al presidente Piñera, insistir en la reintegración será una nueva bofetada a los miles y miles que hoy día están protestando en las calles. Dicho, presidente. Gracias, diputado Sepúlveda. Le ofrezco la palabra al diputado Raúl Soto y a continuación al diputado Diego Ibáñez. Diputado Soto tiene la palabra. Gracias, presidente. Perdón, tiene la palabra el diputado Soto, después el diputado Ibáñez. Diputado Soto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos todos absolutamente claro. No estamos acá solamente sesionando de manera inédita un día domingo en el Congreso Nacional para aprobar un congelamiento en el alza de las tarifas del transporte público. Eso sin duda alguna que es uno de los puntos que generó o que fue la gota que rebalsó el vaso desde el punto de vista del estallido social. Pero el problema de fondo es mucho más profundo. Eso lo podemos aprobar. Lo podemos apoyar hoy día para dar una señal concreta al país, con el compromiso, por supuesto, de que lleguen los recursos también y el congelamiento del alza de los pasajes en las regiones del país. Porque no todo se resuelve únicamente para la región metropolitana. En las regiones también necesitamos apoyo. Sin embargo, presidente, acá estamos hablando de una crisis política y social profunda. Acá estamos hablando de la crisis de la democracia representativa que está viviendo el mundo entero y que hoy día se está evidenciando en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, buscamos responsabilidades. Por supuesto que hay que buscar responsabilidades. ¿Cómo es posible que algunos pretendan que quien gobierna este país hoy día no sea responsable de la cagada que está quedando en las calles de nuestras ciudades? ¿Cómo es posible que este gobierno no asuma la responsabilidad de la represión que los ciudadanos de nuestro país están sufriendo hoy día? ¿Cómo es posible que el presidente Piñera esté comiendo en una pizzería en Vitacura mientras está estallando la sociedad de nuestro país para exigir demandas sociales? Eso es una falta de realidad. Esa es la falta de sintonía que tiene el descontento social en la gente que nosotros representamos. Y lo que tenemos que hacer hoy día es hacer un mea culpa, es criticar al gobierno que ha sido inepto, ineficiente en esta materia. Pero también tenemos que ir más allá y tenemos que reconocer que esto es culpa de todos nosotros. Toda la clase política tiene que hacer un mea culpa porque todos de alguna manera no hemos aportado las soluciones que la gente espera de cada uno de nosotros. Y mientras nosotros estamos acá, una vez más, entre cuatro paredes, afuera sigue quedando la cagada. Y no vamos a solucionar absolutamente nada con el congelamiento del alza de las tarifas al transporte público. Acá lo que se requiere, presidente, es un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que incorpore transporte digno para nuestra gente, pensiones dignas, Silencio, terminar con el sistema nefasto de AFP para
para nuestros adultos mayores, impuestos progresivos, que los más ricos paguen más para que se redistribuyan esos recursos para la clase media y los más vulnerables, salud pública digna, educación gratuita de calidad, agua para todos los chilenos y una nueva constitución. Ese es el nuevo pacto que Chile requiere, que Chile exige hoy día de todos y cada uno de nosotros. Gracias, diputado Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Diego Ibáñez y a continuación al diputado Félix González. Diputado Ibáñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hemos llegado a un punto de inflexión. La sociedad chilena ya no puede seguir igual. Hoy la gente siente que el país ya no les pertenece. Sienten que no hay un diálogo entre la institución y el sentido común. El sentido común. Aquí la situación es gravísima. Aquí hay una desigualdad brutal que se ha incubado en un Chile donde, digámoslo, no solamente este gobierno tiene la culpa, sino en los últimos 40 años. Son los últimos 40 años donde se ha entregado al mercado la vida. Se ha entregado al mercado, al bolsillo, resolver problemas fundamentales como los fármacos, como que los abuelitos se puedan pensionar bien. Hay suicidios. En Chile hay suicidios porque los abuelitos no pueden pagar sus remedios. Ese es el nivel de violencia brutal el cual hoy día allá afuera, en este mismo Congreso, la gente nos está pidiendo que hagamos cosas. Y esas cosas no se acaban en una tarifa de 30 pesos. Hay estado de excepción en 5 regiones de Chile. Son las regiones, es la gente, son nuestras familias las que nos están pidiendo hacer algo. Y por la cresta que es difícil hacer algo acá en este Congreso. Y es difícil hacerlo porque hay una puerta giratoria también entre el mundo privado y el mundo público. Entre los intereses de las grandes corporaciones y los compromisos que aquí se han adquirido. Y no solamente nosotros, también el Ejecutivo, también los presidentes. El endeudamiento es brutal. Hay una política que no nos ha cuidado. Y la política se trata de eso, de cuidar, de comunidad, de solidaridad, de resolver los problemas públicos con democracia. Esa es la causa que hoy nos están pidiendo hacer algo acá adentro, la gente que está en este momento allá afuera. Y se ha resuelto a falta de ideas, a falta de iniciativa, se ha resuelto apuntar con fusiles. Eso, presidente, es suspender la democracia. Hoy lo que precisamente necesita Chile es profundizar la democracia. Y proponemos como Frente Amplio medidas aquí y ahora, porque llegamos para eso en el Congreso, terminar con el sistema AFP, fortalecer la salud pública con un seguro único y universal, gratuidad en la educación y, por cierto, mejorar la condición de vida de todas y todos los chilenos con un código de agua a la altura. Hay gente que está sufriendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ibáñez. Le ofrezco la palabra al diputado Félix González y finalmente al diputado Jaime Mulé. Diputado González tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Esto partió con algunos escolares evadiendo el metro por pasaje escolar. Y es porque cuando en la familia hay que estar juntando los pesos para poder pagar el pasaje, para que los hermanos vayan a estudiar o a trabajar, o los papás vayan a trabajar o las mamás, por supuesto que duele. Pero no es por el último alza. Esos 30 pesos es la gota que rebalsó el vaso. Pero el vaso, presidente, está colmado. La gente que toca la cacerola en Concepción, en Coronel, en Chihuayante, en Coquimbo, en Punta Arenas, no está tocando la cacerola para que le rebajen 30 pesos al metro en Santiago. Esto es mucho más profundo. Lo que está diciendo la gente en la calle es basta de abusos. Por eso, la verdad, yo al ver este proyecto, nos hicieron venir de emergencia para ver este proyecto, que son 30 pesos, la verdad, presidente,
yo quisiera que el presidente de la República pusiera en votación un proyecto que aumente las pensiones, que aumente el sueldo mínimo, que baje las dietas parlamentarias, que subsidie los alimentos. Basta de peajes, basta de intereses abusivos de los bancos y las casas comerciales. Basta de ISAPRES, basta de FP. Que dejen de robarse el agua. Basta de cáncer por contaminación. Basta de estar esperando años por una atención médica. Yo sé que este proyecto, presidente, se va a aprobar. Yo sé que se va a aprobar. El problema es que nos hicieron venir de emergencia para tomar medidas en serio. Y no puede ser que la medida sea volver el pasaje a lo que estaba hace un rato, o sea, una semana atrás. 30 pesos. ¿Cómo puede el gobierno querer resolver esta crisis nacional con 30 pesos y represión? Porque eso es lo que está ofreciendo hoy día el gobierno. 30 pesos y represión. Yo, presidente, no quiero votar este proyecto. Yo sé que se va a aprobar, pero no quiero votarlo. Yo quiero que traiga al Congreso a votación los proyectos que terminen con los abusos. Yo hoy día prefiero, presidente, estar en la calle y me voy a la calle. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Finalmente, punto de reglamento, diputado Alarcón. Punto de reglamento, diputado. Gracias, señor presidente. Es muy breve. Quiero pedir a todos ustedes un aplauso generoso para los niñitos escolares menores de edad, no delincuentes, quienes con sus tácticas evasivas nos mostraron la tremenda crisis que observamos hoy. Paz, fuerza y alegría para los estudiantes. Finalmente, ofrezco la palabra al diputado don Jaime Mulé. Gracias, señor presidente. Señor presidente, qué lamentable es que tengan que pasar hechos como lo que hemos visto en estos días para poder escuchar la voz de la ciudadanía. Qué lamentable es tener ya que ante más de 10 víctimas o 10 víctimas fatales en estas situaciones de protestas tan graves. Qué lamentable es que el gobierno se haya dado cuenta de la necesidad de dejar sin efecto una medida arbitraria, injusta, que hoy día estamos tratando de deshacer acá con un proyecto de ley que creo que ya no tiene tanto sentido. Creo que ya la ciudadanía ganó hace mucho tiempo, hace muchas horas atrás, el dejar sin efecto el alza de los pasajes. Qué lamentable es. Yo me quiero preguntar, ¿quién tiene hoy día la responsabilidad mayor para enfrentar la crisis en la que estamos inmersos? ¿Quién tiene el poder político hoy día? Y sin lugar a dudas, el poder político hoy día está fundamentalmente en la moneda, en cuanto tiene la facultad el presidente de la República para mandar las iniciativas legales que de alguna manera nosotros hemos demandado durante mucho tiempo aquí en este Parlamento o en los partidos políticos. Hace mucho tiempo, y recuerdo que hace más de 20 años hay algunos que venimos luchando con claridad contra la concentración económica, que hemos venido denunciando y haciéndonos paso en el caso farmacia, en la concentración de las telefónicas, en la concentración de las eléctricas, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Si de algo no hemos sido capaces, muchos de nosotros, es de no haber convencido una mayoría en el Parlamento para hacer los cambios. Pero yo no voy a asumir la misma responsabilidad de los que han dicho no en múltiples proyectos de ley o de los que han dicho no en la moneda cuando le hemos pedido a través de la vía formal del Parlamento o de otra forma que mande los proyectos de ley cuando se tienen la facultad. No asumo la misma responsabilidad, no me corresponde. La responsabilidad la tienen que asumir los que han dicho no a los cambios una y otra vez. Y hoy día aquí, señor presidente, están haciendo propuestas en una retórica... Perdón, diputado Mulé, suspenda el tiempo, por favor. Le voy a pedir, diputado Hirsch, por favor, les quiero pedir que tomen asiento. Estamos cerrando el debate. Por favor. Por favor, les quiero pedir
Diputado Díaz. Continúe, por favor, diputado Mulé. Señor presidente, no quiero más muertes en mi país. No quiero más muertes en la protesta. Es injusto, es grave lo que está pasando. Es muy grave. Pero le pido aquí y ahora, y con respeto al presidente de la República, que mande mañana, pasado, en 2 o 3 días, los proyectos de ley que se necesitan para hacer una gran reforma previsional, para terminar con la AFP, para tener pensiones dignas y decentes, que congele la reforma tributaria, que deje sin efecto aquella parte que libera de impuestos a parte importante de las familias más ricas del país, que sea una reforma verdaderamente propime hacia los pequeños. El presidente tiene la facultad y debe hacerlo. Le pido, señor presidente, le imploro por los muertos, por la gente que está sufriendo. Haga los cambios, mande los proyectos. Gracias, diputado Mulé. Antes de dar la palabra al ministro Blumel para cerrar y votar, quiero recordarles y también informarles, fue dicho en la cuenta, que por el acuerdo político que hemos tenido hoy día y para poder tratar los proyectos de acuerdo y resolución y además debatir sobre el fondo de la situación tal como fue convocado originalmente, y esto es la explosión social y el estado de excepción que tenemos, la sesión especial que había sido convocado el día sábado no ha sido derogada y por lo tanto seguimos convocados para mañana entre las 15 y las 17 horas. Eso es así, ha habido un acuerdo con todos los comités y por lo tanto continuamos en ese mismo orden. Ministro, tiene la palabra. ¿Se puede suspender la sesión de 2 minutos? Presidente, muchas gracias. Quiero sinceramente agradecer a todos los parlamentarios que concurrieron a esta sesión para poder aprobar este proyecto. Y quiero también agradecer especialmente a la mesa, presidente, y a usted por la disponibilidad y la flexibilidad para poder tramitar este proyecto con agilidad como la situación lo amerita. Estamos conscientes, presidente, que es una situación muy difícil, muy difícil, que estamos enfrentando momentos muy complejos y también tenemos mucha conciencia, como muchos lo señalaron, que esta no es una respuesta definitiva, no hay ninguna duda, esta no es una respuesta definitiva, todo lo contrario. Esta es un primer paso pequeño, pero que nosotros queremos que constituya una actitud hacia adelante para poder ir avanzando en resolver este momento tan complejo y esta crisis. Y por eso, presidente, yo le quiero señalar a la honorable Cámara de Diputados que tenemos que trabajar para construir mejores respuestas, de eso no hay ninguna duda. Tenemos que trabajar juntos para construir mejores respuestas. Nosotros como gobierno vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a trabajar muy duro para poder ir avanzando y dándole mejores respuestas a la ciudadanía, a la clase media y especialmente a los sectores más vulnerables. Y por eso, presidente, yo quiero hacer una invitación al diálogo. Esta situación solo se puede empezar a resolver si avanzamos con diálogo. Este es el momento de la política. Este es el momento de la buena política, presidente, para poder ir construyendo respuestas, empatizando con la gente y haciéndonos cargo de los temas que a la ciudadanía más le preocupa. Por supuesto que queremos subir las pensiones, presidente. Por supuesto que queremos entregar mejores respuestas para el costo del transporte, de los servicios, de la luz, del agua, de los costos de la salud, presidente. Nosotros tenemos que trabajar para hacernos cargo de los temores que tiene la ciudadanía y de aspiraciones que nos han venido planteando que son muy legítimas, presidente. Son muy legítimas y tenemos que trabajar para abordarlas. Y por eso yo quiero agradecer, presidente, a la Cámara de Diputados para haberse podido convocar y despachar este proyecto con rapidez. Insisto, no es la respuesta definitiva, sabemos que no es la respuesta definitiva, es solo un primer paso, presidente, pero tenemos que seguir trabajando para que sea el primero de muchos pasos, presidente, de muchos pasos que permitan empezar a trazar un camino para avanzar y superar este momento tan difícil. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Punto de reglamento, diputado Mulé. Tranquilo. Presidente, punto de reglamento. Quiero que invoque si hay acuerdo en la sala unánime para hacer un minuto de silencio por todas las víctimas, las muertes que han habido durante esta protesta, presidente.
Creo que como Cámara deberíamos hacer un momento ante el dolor de las familias que están sufriendo, presidente. Muy bien. Vamos a hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de esta movilización social y el estado de situación que tenemos en el país. Quiero además decirle que terminado el minuto de silencio, hay dos bancadas que han pedido 2 minutos para debatir un acuerdo y procedemos a votar. Muchas gracias. Suspendemos 2 minutos. Muy bien, cumplido el tiempo, los 2 minutos, reanudamos la sesión. Le ruego asiento, por favor. Tiempo de votaciones. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mensaje que faculta al presidente de la República para dejar sin efecto el alza de tarifas en el transporte público de pasajeros en las condiciones que indica. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Barrera. Diputado Diputada Chicardini. Quienes se encuentren en la sala tienen la obligación formal y reglamentaria de votar. ¿Qué más falta? Bien, resultado de la votación. Por la afirmativa, 103 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado el proyecto. Y por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto además queda aprobado en particular con la misma votación y despachado el proyecto al Senado. El texto tratado en sala indica que la Ley 20.378 define los ajustes de tarifa del sistema de transporte público de pasajeros de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, conforme a lo decretado por un panel de expertos. A su vez, restringe a dicho panel el determinar una reducción en el nivel general de las tarifas mientras se encuentre vigente el subsidio. En ese plano, el proyecto permite al Ejecutivo, vía decreto supremo, dejar sin efecto el aumento tarifario. Hoy día el gobierno quiere presentar como si esto fuera solo una solución de los 30 pesos. Nosotros lo que queremos expresar, y por eso nos retiramos de la sala. Acá lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una agenda para combatir la desigualdad y el gobierno debe renunciar a sus proyectos que lo único que hacen es legalizar y legitimar el abuso. Ese es nuestro llamado y por eso nos retiramos y no votamos este proyecto de ley, como una señal de apoyo a la ciudadanía que hoy día protesta y se manifiesta y que estaba fuera de este Congreso. Somos parte de ellos, somos solidarios y por eso no votamos. En este conflicto se resuelve si el rayado de la cancha en este país se hace de otra manera. El rayado de la cancha que hay permite que la gente sea abusada desde la mañana hasta la noche, desde que nace hasta que envejece. Ese rayado de la cancha es el que tiene que cambiar y eso significa cambiar
toda la institucionalidad que nos impide terminar con la desigualdad. Cuando uno está convocado para legislar, uno puede tomar varias opciones, votar a favor, votar en contra, abstenerse o no votar. En este caso no estamos dispuestos para hacerle el juego al gobierno en estas condiciones. Primero, no querían debatirlo. Segundo, no aceptaron un proyecto de acuerdo y resolución. Tercero, tuvimos que presionar para poder debatir y se pudo escuchar solamente a 2 por bancada. Nos parece que estas no son las condiciones para un tema tan relevante como el tremendo desborde social que hay hoy día en el país. Hay una violencia desatada y nosotros la venimos denunciando desde hace demasiado tiempo. Acá se pretende empatar situación y decir que todos tenemos responsabilidad. No. Los humanistas hace mucho rato, cuando nos retiramos de la concertación, ya denunciamos. El 99 yo tiré la Constitución a la basura, cuando en ese momento éramos candidato presidencial, diciendo se requiere una Constitución democrática en nuestro país. Yo voy a ser consecuente, porque le aseguro, con esta descompresión que se produjo hoy día, ¿cierto?, el gobierno va a dilatar los proyectos tan emblemáticos para el pueblo chileno como mejorar la educación, la salud y la previsión social. Les aseguro que nos va a tramitar. Hoy día estaba la coyuntura para exigirle al gobierno proyectos con suma urgencia, pero no se hizo. Hoy día ganó el gobierno con un caramelo que le tiró a la oposición para descomprimir y terminar con la presión social. Los trabajadores, hombres y mujeres de mi país, tienen que tener cuidado. Yo vine con la convicción plena de votar en contra, creyendo en nuestros pseudos líderes nacionales. Hoy día nos han mentido. El decreto supremo que menciona el proyecto debe ser expedido por el Ministerio de Transportes y también firmado por su par de Hacienda. Decreto que deberá consignar los recursos que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema o compensar el valor real de la tarifa. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, 3.500 millones de pesos este año, se financiará con los recursos de la partida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y en lo que falte con la del Tesoro Público. Yo creo que toda la clase política tiene responsabilidades y si nosotros volvemos a la lógica de que unos son los responsables o los otros y nos vivimos permanentemente apuntando, los problemas que se viven hoy día en Chile no se van a solucionar. En este edificio probablemente no están las soluciones a los problemas que viven hoy día los chilenos. O sea, tenemos que llegar a un gran acuerdo social en un montón de materias. Tiene que doler ese gran acuerdo social. Yo lamento que algunas personas hoy día lo único que hayan querido era que fracasara la sesión, responsabilizar al presidente de la República. Hay algunos que incluso han deslizado la posibilidad de pedirle la renuncia al presidente de la República. Yo creo que de verdad hago un llamado a la sensatez, a respetar nuestra democracia y nuestra institucionalidad porque tenemos una responsabilidad muy grande. La democracia cristiana ha decidido apoyar este proyecto, que significa una pequeña contribución simplemente para la demanda ciudadana. Pero una sociedad enferma como la que tenemos tiene otras causas que son mucho más importantes. La injusticia social, la inequidad, es el caldo de cultivo para que se genere la violencia y también actos delictuales. Nosotros creemos firmemente que es necesario hacer una agenda que se haga cargo del grave problema social que tenemos. Y esta agenda tiene que incluir una revisión de toda la agenda legislativa para poner prioridad a los problemas reales de la gente. Había que garantizar por ley que no subiera el pasaje del metro, concurrimos a votar favorablemente. Pero sí quiero transmitir lo siguiente: la paz social, el orden público debe basarse en la justicia. Y evidentemente este proyecto de ley no resuelve la grave crisis social y política que vive el país. Se lo hemos transmitido al gobierno. La gente siente que es víctima de persistentes abusos, de profundas desigualdades, de un costo de vida que aumenta y este proyecto no resuelve ese problema. El gobierno ha perdido el control, ha fracasado en una de las tareas esenciales del Estado, que es garantizarle seguridad a los chilenos. Nosotros vamos a respaldar todas las protestas y movilizaciones pacíficas, rechazamos todo lo que sea vandalismo y delincuencia con mucha claridad y exigimos al gobierno un conjunto de medidas urgentes para que efectivamente la gente sienta que está recuperando un mínimo de justicia para vivir en el país del que somos parte. Desde la política llegó la hora de dar la cara y rendir cuentas. Yo creo que ningún sector de representación parlamentaria hoy día puede subirse al carro de la victoria. Lo que está pasando en Chile es grave. Vamos a condenar obviamente el vandalismo, llamar delitos a aquellos actos que atenten contra el orden público sin titubeos, pero obviamente entendemos que esto no es ni de izquierda ni de derecha, sino que son
los de abajo que están contra los de arriba. Es un movimiento que ha incoado bronca del punto de vista social. Chile cambió y tenemos que hacer el mea culpa completo, incluido la democracia cristiana, y no vamos a abdicar de nuestras responsabilidades. Y obviamente al frente y dando la cara como siempre corresponde, no yéndose de la sala, votando y cumpliendo con nuestros deberes. Pero como digo, hoy día tenemos que asumir que vivimos una crisis institucional. Cada uno lo que le corresponde, tal vez el gobierno no jibarizando esto un tema de orden público o entendiendo que de la Fuerza Armada o Carabineros se va a resolver esta crisis política. Eso quedó absolutamente corto y demostrado el día de hoy. ¿Y para qué decir este proyecto de ley? Pero cada uno asumiendo sus responsabilidades. Los fundamentos de esta iniciativa plantean que la alza de tarifas del pasado 6 de octubre reveló la necesidad de que el Ejecutivo cuente con herramientas legales que le permitan ponderar antecedentes de orden económico y social al momento de aplicar una alza de tarifas. Votamos y votamos a favor. Pero este proyecto lo pedimos el viernes, porque el viernes este proyecto servía para descomprimir lo que el viernes estaba pasando. Hoy día, por supuesto que vale la pena, pero es completamente insuficiente. El gobierno, el país está superado por una crisis que es mucho más profunda, donde se mezclan distintos tipos de fenómenos y a quien tenemos que darle respuesta hoy día es a la sociedad chilena que legítimamente está manifestando sus demandas y esperamos que el gobierno escuche este llamado con humildad y de una vez por todas legislemos de manera rápida un aumento grande de la pensión básica solidaria, idealmente al sueldo mínimo, ese valor, aumentar el sueldo mínimo. Necesitamos legislar la jornada de 40 horas ya no por un tema político, es porque la gente está pidiéndonos, porque nos dicen que no aguantan más. Esperamos que el presidente pueda construir un acuerdo de unidad nacional en ese sentido, no el miércoles, no el jueves, ya, es inmediato. Votamos a favor porque este es el mínimo que el pueblo de Chile estaba pidiendo. Pero yo creo que hoy nosotros no somos los protagonistas. Hoy los protagonistas es el pueblo de Chile, este es un triunfo del pueblo de Chile. Sin embargo, esto no es suficiente y nos parece urgente que el gobierno desmilitarice las calles. De lo contrario, la violencia va a seguir creciendo. Creo que desde un primer minuto dijimos que fue un error entrar en este estado de emergencia y le pedimos al gobierno que para avanzar en un acuerdo, porque todos queremos que esto no siga sucediendo, necesitamos entonces que el gobierno desmilitarice. Y por eso hoy día votamos a favor, porque era el piso mínimo de lo que veníamos exigiendo desde la semana pasada, incluso antes que estas protestas se hicieran tan masivas. La mayoría de nosotros en el Frente Amplio hemos dicho con claridad desde el primer día que nosotros estamos con la protesta social. Nos parece que este país estiró el chicle con respecto a su injusticia y desigualdades, pero hemos sido muy categóricos en decir, lo nuestro es la acción no violenta, nosotros no creemos en la violencia. Pero que hay un malestar acumulado hace mucho tiempo, en donde la violencia principal la han vivido los chilenos y chilenas víctimas de la colusión del papel higiénico, de la colusión de los pollos, de la colusión de las farmacias, de la corrupción en la política, y eso no podemos sencillamente ignorarlo. Eso pareciera que en el debate que se da en el Parlamento muchas veces tendiera a dejarse de lado o a ponerse en un segundo plano. Esa es la causa, o ahí hay parte de las causas del malestar que hoy día tiene a la mayoría de los chilenos y chilenas tremendamente indignados y con razón, porque la política no ha dado el ancho. Y por lo tanto, como la política no ha dado el ancho, la política no lo puede resolver solo institucionalmente. Necesitamos convocar a las organizaciones sociales, necesitamos convocar a la sociedad civil, a quienes están trabajando en el territorio con la pobreza, a quienes están trabajando en el territorio con los adultos mayores más desamparados, a quienes están trabajando en regiones. Cualquier convocatoria requiere de esos chilenos y chilenas que sacan la cresta todos los días para poder mejorar esa situación. Entonces, nosotros estamos empujando a eso, a que haya un acuerdo que sea mucho más grande que solamente entre políticos. No es el Frente Amplio que ha conducido esta movilización, eso es lo primero, ni tampoco el Partido Comunista, como se ha dicho. Es un estallido social, es una crisis que ya se presentó. Entonces, la verdad, aunque nosotros digamos o hagamos cualquier otra cosa respecto a la movilización, no va a tener una repercusión en ella. Entonces, la verdad es que hoy día lo que sí tenemos que hacer desde la política es hacernos cargo de las demandas sentidas y profundas contra este modelo que tenemos descarnado de abuso. Para nosotros el debate importante está en las demandas de la movilización y en eso al menos creemos que tenemos que avanzar en una agenda de no más abusos. Obviamente, y entendemos que nosotros no estamos ni somos los voceros de esa movilización y es por eso que hay que estar disponible a ampliar la democracia. Durante su paso por la Comisión de Hacienda se detalló que la misma cantidad de recursos que se destinen al transporte público metropolitano se aplicarán a través de los fondos espejo establecidos en la Ley 20.378 en beneficio del resto de las regiones del país, materia que se concretará a través de la Ley de Presupuestos de la Nación.
Y el gobierno ha hecho un compromiso de que los recursos que contempla esta ley para este año, que son 3.500 millones de pesos, se repliquen en forma equivalente para las regiones, porque entendemos que en esto el país es uno solo y el avance de la región metropolitana tiene que ir de la mano con el avance de todas las regiones. Nuestro país es de todo, nuestra sociedad es de todo y por eso tenemos que cuidarla y avanzar juntos. Iniciar un amplio diálogo, una mesa de diálogo, que es lo que señalamos adentro en la sala de la Cámara, para empezar también a abordar las legítimas inquietudes de la gente. Aquí hay que separar, yo creo, en forma muy clara las legítimas aspiraciones, los temores de la ciudadanía de tener una buena pensión, de tener un buen acceso a la salud, de tener medicamentos accesibles, de tener cuentas de los servicios básicos que sean abordables, porque entendemos que hay dificultades para la clase media, para los sectores más vulnerables, de lo que es la violencia. La violencia es inaceptable, tiene que ser rechazada transversalmente, tiene que ser rechazada por todos los sectores de la sociedad, tiene que ser rechazada por todos los sectores políticos y abocarnos a este diálogo para empezar a construir mejores respuestas para la gente. Más que como presidente de la Cámara de Diputados, les quiero hablar como un ciudadano que ve con muchísimo dolor, con muchísima impotencia, que no hemos sido capaces de estar a la altura de la incomodidad ciudadana. Tenemos que empezar a hacer mejor la pega. Y esto parte de efectivamente hacer un mea culpa. Tenemos que buscar la sintonía con la ciudadanía y trabajar sobre la prioridad de los proyectos que a la gente le importa porque lo necesitan, no es por gusto. El acuerdo social que tenemos que buscar entre todos, entre los políticos que estamos en el Congreso Nacional y los políticos que están en el gobierno, tenemos que buscar una fórmula para poder resolver esto ahora. Esto no es sostenible, no aguanta un par de días más Chile en esta condición. Hay que buscar soluciones rápidas. Este mensaje que faculta el presidente de la República para dejar sin efecto el alza de tarifas en el transporte público de pasajeros, tras sumar 103 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, fue remitido a segundo trámite constitucional al Senado.